Bienvenidos a todos a este foro, gracias por participar. Ahora los voy a dejar con nuestro moderador, Juan Cerón, que es del Círculo de Diseñadores. Hola a todos, muchas gracias Mónica y muchas gracias a los estudiantes, a los grupos de diseño de medios y de diseño industrial de la Universidad ICESI por invitarme de nuevo a este último foro de la Feria Estudiantil de Diseño. Encantado de estar con ustedes, de siempre colaborar. Desde 2018 creo que estamos colaborando desde hoy en diseño y con otras más actividades. Quiero darle la bienvenida a todos los participantes, muchas gracias por su espera. Espero pues entiendan un poco esta dinámica. A veces es muy difícil conectar con las personas, la tecnología no ayuda muchas veces, pero bueno, aquí estamos. Vamos a arrancar con una de nuestras ponentes para no darle más espera a esto. Nada, a lo largo de este foro vamos a tratar un tema en general, que es el valor agregado en las experiencias de usuarios, y lo abordaremos con dos temas específicos y dos secciones. La primera es cómo usar el diseño de empaque para agregar el valor a la propuesta central, experiencia de usuario, y cómo usar el diseño de experiencias interactivas a partir del sonido para agregar valor a la propuesta central en la experiencia del usuario. Entonces, invitamos a nuestra ponente Nidia a la primera sección, a que se presente con todos nosotros y a contarnos un poco de su experiencia y los estudios en el área del diseño. Nidia, bienvenida a este foro. Hola, buenas tardes a todos. Qué experiencia tan chévere. Gracias por invitarme y por contar conmigo. Y pues qué bacano poderles compartir como desde el diseño de empaques, cómo podemos agregar en la experiencia del usuario. Entonces, pues yo tengo una presentación recortica, como con fotos y eso que me gustaría compartirles. Puedo compartir la pantalla mientras les hago como un abrebocas de lo que tiene que ver con el diseño de empaques y la experiencia del usuario. No sé si... Si no tenemos ningún inconveniente con las personas que me están apoyando con logística, bien. No, o sea, la tengo acá como, no sé si de pronto ustedes la estén viendo ahí. ¿Ahí la pueden ver? Perfecto. Ah, bueno, listo, no, súper. Entonces, bueno, esto es como es algo muy escueto pues con respecto al diseño de empaques, pero pues es lo que les quiero compartir. Hoy en día los empaques pues como muchos de nosotros sabemos, bueno, primero que todo, en el área laboral, en nuestro sector y en el Valle del Cauca, hay muchísimas empresas que están empezando a trabajar como con diseño de empaques y están empleando a muchos diseñadores e ingenieros para trabajar en lo que ellos llaman diseño estructural o ingeniería de empaques. Entonces hay empresas como Colombina, como Aldor, como, bueno, y otras empresas que pertenecen al grupo de artes gráficas que están necesitando como que nosotros empecemos como a trabajar en eso y nos empapemos del tema, y hay muchas oportunidades laborales en ese ámbito. Entonces, lo primero que les quiero compartir es como la conciencia que debemos tener de cómo se ha transformado o qué significan los empaques hoy en día para el mercado y para los productos y para la forma en la que nos estamos comercializando, con tendencias como el e-commerce y con cosas que están empezando a cambiar ahora, pues, con respecto a todos los productos, porque los empaques están presentes casi que en todo lo que nosotros comercializamos, compramos, vendemos y consumimos. Entonces, desde el punto de vista de las experiencias, yo tengo algunos ejemplos. Yo a mis estudiantes en empaque siempre les muestro pues este primer abrebocas, y es como que en Europa hay unos premios que son muy importantes, que son como los Oscars pues de los empaques, que se llaman los Penta Awards. Y allí, ahora más tarde les dejo el link para que entren si quieren mirar. Hay muchas categorías, uno puede participar allí como estudiante también para medirse y mirar qué tan interesantes o no pueden ser las propuestas que uno proponga, porque pueden ser conceptuales, no necesariamente tienen que salir al mercado, ¿no? Y pues algunos de los ejemplos que yo les traje hoy hablan mucho de eso, de la experiencia del usuario y cómo el empaque, por ejemplo, ya no solamente transporta y protege el producto como se hacía hace millones de años, sino que los empaques hoy en día son casi que lo que vende el producto. El empaque se volvió casi que el producto como tal. Entonces, no solamente es la interacción que el empaque logre con la persona y la atrape en el momento en que la persona
pase por la góndola o lo vea por internet, sino también la experiencia que yo tengo con el empaque cuando voy a interactuar con mi producto. Entonces son como dos momentos súper importantes. Para poder hacer diseño de empaques hay que estar súper actualizado, hay que mirar, si yo por ejemplo estoy trabajando en empaques para cervezas o para café, tengo que mirar en internet todo el tiempo cómo están consumiendo cerveza, no sé, en Escocia y cómo la consumen en Perú y cómo para mirar todo eso, cómo lo puedo aplicar como a mi contexto y crear experiencias pues enriquecedoras. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un empaque de café que ha cambiado mucho. Hace muchos años los empaques de café eran como brillantes, metalizados, como si todos recordamos, eran como el águila roja, y ese era como el que más, era como el que más vendía y eso era lo que supuestamente llamaba más la atención en la góndola. Hoy en día, el contexto nos habla de que la gente está más preocupada por su salud, por lo natural, entonces el empaque así mismo también cambió de esta manera. Si yo hubiera visto este empaque hace muchos años, no hubiera pensado que es de café. Entonces ellos a eso le agregan como texturas, le agregan, por ejemplo, rasgados para que la persona no solamente sepa que a través del empaque lo que está consumiendo es natural, sino que además de eso la experiencia de rasgarlo, de abrirlo, de olerlo, el material que escogieron para contenerlo, pues va como acorde con la experiencia que yo quiero del café. El otro ejemplo por ejemplo, es el empaque de Juan Valdez en los supermercados que tiene la válvula y entonces yo lo puedo oprimir y oler y esa experiencia a mí me aporta mucho más de lo que voy a comprar. Entonces, bueno, así muy rápidamente, hay varios empaques que no solamente experimentan con respecto a cómo se ve el empaque, sino siempre pensando en mi interacción con él. ¿Qué siento yo cuando toco la botella? Hay muchos estudios que hablan de la importancia de los sentidos, pero no, el sentido más fuerte no es la visión como nosotros pensamos, sino que también el olfato y el tacto generan mucha recordación en los usuarios. Entonces allá hay experimentación, por ejemplo, en materiales, en colores, cosas que no son tan complicadas. Este, por ejemplo, ganó el Pentaward del 2018 y si lo viéramos sin arte, pues es simplemente un papel enroscado en una botella. Pero detrás de eso, a mí me está hablando mucho de para qué es ese vino, de dónde viene, bueno, en fin, me llama mi atención pues cuando lo consumo. Este es otro Pentaward que es un ejemplo como de unas bolsas de té, es una foto desde arriba, y ellos simplemente cambiaron la forma en la que se acomodaba el té e imprimieron todas las bolsas de té del mismo color. Entonces esto le da mucho más nivel al empaque, me está hablando de que es algo natural, de que, bueno, no sé, eso depende del tipo de consumidor pues, que uno tenga, ¿no? Esta es una crítica que yo siempre hago mucho porque en Europa esto también ganó como un Pentaward, pero si este diseño llegara aquí, pues a nosotros no nos parecería nada innovador, ni nos generaría de pronto lo mismo que a ellos, porque para nosotros es más fácil realmente utilizar la hoja o es más interesante hacer experimentos con la hoja y la fibra de la hoja y de la caña y tal, a imprimir una hoja de plátano en un papel. Entonces, ganó. Nidia, hola, es que quería decirte que ya llegó Carolina, Listo, no, entonces... ya es lo último que iba a decir. Ah, listo, vale, perfecto. Y lo último, pues para que lo tengan así súper presente, es que lo importante de los empaques en general hoy en día es generar experiencias. Los empaques no transportan, solamente protegen, agrupan, sino que la idea es que generen una experiencia pues del consumidor con los productos. Y pues ya, esa era como el abrebocas que les quería compartir del diseño de empaques con respecto a la experiencia del usuario. Vale, Nidia, muchas gracias. No, de verdad, ahí te agradecemos esa como introducción mientras llegaba nuestra otra ponente. Entonces, quería darle paso a Carolina a que haga su presentación rápidamente porque sabemos que el tiempo es corto y a empezar ahorita así como con el formato de las preguntas. Bueno, dale. Bueno, hola a todos, ¿me escuchan? Sí, sí, pues perfecto. Vale, qué pena, tuve unos problemas ahí, cambié el computador 3 veces, pero bueno, aquí estamos. Muy chévere tu presentación, Nidia, mucho gusto. Hola a todos los que están con nosotros en este foro. Bueno, de alguna manera,
lo que mostraba Nidia y lo que hablaba Nidia es cómo, digamos, el empaque empezó pues con una mera función y esa función ha trascendido, digamos, en la historia, ¿no? Porque de alguna forma evolucionamos y el empaque ha tenido que hacerlo. Pues así como a grandes rasgos, creo que mi primera relación con el empaque siempre es como usuaria. Soy diseñadora, pero realmente creo que para uno poder llegar a dar una oferta de valor en el diseño, siempre tiene que ponerse también en el rol de usuario, ¿cierto? Entonces, la verdad es que me encanta ir a mercar, me encanta, hay algo que extraño mucho en esta cuarentena y es poder ir a ver vitrinas, a ver estantes, salir y caminar, ver qué hay de nuevo, porque me gusta como sentirme como ese usuario, cómo percibe el usuario, no sé, una caja que de repente antes era una bolsa plástica y hoy en día es una caja, ¿por qué la han cambiado? ¿Cómo esto impacta también en su disposición dentro de un lineal del supermercado? Cómo también puede, digamos, cumplir una función de conservar mejor el producto, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa relación que tenemos nosotros como diseñadores, siempre también hay que pararse como en los zapatos del usuario, del consumidor, para nosotros poder saber, ok, este cambio de diseño fue mero capricho o realmente obedece como fines prácticos, obedece fines estéticos, de consumo, ¿sí? Porque igual los consumidores también cambiamos, inclusive, bueno, no me quiero adelantar, pero creo que toda esta situación de emergencia que estamos viviendo está cambiando los patrones de consumo y no podemos ser ajenos pues como a todos estos cambios que se nos presentan en el día a día. Entonces, no sé, creo que podemos arrancar con las preguntas o... Sí, creo que podemos continuar con una de las preguntas. Ya hemos visto como un pequeño resumen de su relación con el diseño de empaques. Entonces era preguntarles, ¿ustedes cómo creen que el diseño de empaques interfiere en la experiencia del cliente agregando el valor a la experiencia del mismo? No sé si Bueno, empezamos con Nidia. Ajá. yo pienso que, pues como les decía, o sea, hablando un poquito también de innovación, como hoy estamos tratando de meterle innovación a todos los procesos, siempre todo sale como, todo está centrado como en el usuario. Entonces uno tiene que ver cómo la gente consume las cosas para poder enriquecer la experiencia de consumo. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando destapo el bonjour me lamo la tapa, yo no sé, o hay un tipo de comportamiento distinto o que ha evolucionado o que ha cambiado, por ejemplo, tendencias como el e-commerce que ahora son súper fuertes por lo que está pasando en la pandemia y todo eso, ¿cómo van a reemplazar eso de lo que hablaba Carolina? Y es como que el empaque no solamente sirve para vender el producto y que yo vaya por la góndola viendo y decir, ay, tan chévere este empaque, sino cuando yo destapo, ¿qué pasa? Si puedo oler algo, si trae algo adicional para que yo rasgue, para que yo pinte. Entonces, a la final, el empaque le está aportando muchísimo al producto y a la marca con respecto a la experiencia del usuario, porque el empaque se vuelve, como les decía yo, casi que el producto. O sea, el empaque tiene que tener una interacción directa con el producto dependiendo del cliente, dependiendo de lo que el cliente le guste ver, de lo que el cliente, de cómo el cliente consuma. Entonces uno tiene que tener súper claro cómo los clientes están consumiendo los productos en el momento en el que diseña el empaque para poder enriquecer esa experiencia, que no puede salir de la nada, no puede salir como que, ay, tan chévere de tal cosa. Voy a inventarme un empaque que huela rico, pero pues si mis clientes no sé, no les interesa eso y les interesa más las texturas o algo, entonces hay que tener muy claro, pues, para quién estoy haciendo las cosas. Y ya, pues, pienso que ese es como el aporte de los empaques a las experiencias y el consumo de los usuarios. Perfecto. Ahí Carolina quisiera complementarnos con algo más. Bueno, sí, complementando lo que dice Nidia, digamos que tenemos el usuario, ¿no es cierto?, que podría ser nuestro consumidor o nuestro cliente final, pero también tenemos otro usuario, otro cliente que vendría siendo la marca, ¿sí? Entonces, yo creo que el empaque sí logra tener un valor agregado, pero hay que ver el tipo de marca que, pues, con la que estamos trabajando. Es decir, creo que todo producto tiene que ser empacado, eso creo que lo hemos visto, o sea, inclusive si vas al supermercado y compras jabón a granel, tienes que tomar una bolsa y ponerlo dentro de la bolsa, no te puedes llevar el jabón en tus manos hasta la casa.
Entonces, esa es la parte funcional del empaque. Ahora, cuando hablamos de valor agregado es cuando trascendemos esa parte funcional. Pero lo que sí creo desde la parte de mercadeo y que lo he visto desde la parte de diseño es que hay cierto segmento de marcas que podríamos decir están dispuestas a invertir, ¿sí? Porque, no sé, por ejemplo, esos empaques que nos mostraba Nidia, ahora el de la botella de vino que tiene este papel, que también creo que es como parecido al que trabajó Smirnoff con Caipirosca, que tenía la botella, no sé si la han visto, que era como también en un papel texturizado y le diera que la gente pelara la botella como si estuviera pelando una fruta, ¿no es cierto? Todo esto, digamos que también requiere un costo adicional en el producto. Entonces, yo tengo que estar seguro que mi público, mi consumidor, sí va a pagar adicional por este proceso, por este papel texturizado de más que estoy poniendo. Por lo tanto, creo que vemos mucho más, ¿cómo lo puedo decir? Más claro el valor agregado al empaque en productos como marca premium, ¿sí? No sé, estoy haciendo pues como, digamos, un juicio, podríamos decir, de pronto como basado en el segmento tanto de públicos como de marcas, ¿sí? Porque creo que no todos consumimos las mismas marcas, todos tenemos hábitos de consumo diferentes para cada categoría del mercado. Entonces, este valor agregado va orientado sí a nuestro público, tiene que generarle valor, tiene que darle experiencia a este público, pero también tiene que ir, digamos, como coherente con la propuesta de marca o el valor de marca que vendría siendo mi cliente como diseñadora y luego tengo mi consumidor como comprador. ¿Sí? Perfecto. Ahora de pronto explorando más temas de actualidad y viendo cómo enfrentar la coyuntura actual, ¿crees que el empaque está tomando o tomará algún distintivo dentro de la experiencia con los productos, teniendo en cuenta pues este momento que estamos pasando? ¿Yo? Sí, dale, ¿Yo? Nidia. Sí, yo pienso que, mira, por ejemplo, con respecto a lo que decía Caro, yo pienso que uno puede agregar valor sin necesidad de aumentar tanto el costo. Pues eso era algo que quería agregar allí. Pero bueno, con respecto a lo que estamos viviendo del COVID, yo pienso que hay muchísimas oportunidades, porque se vuelve un diseño supremamente, hay oportunidades, pero también hay un gran esfuerzo por parte del diseñador, porque digamos que se vuelve algo casi que recontrapersonalizado. Ya no estamos hablando de personalización masiva y de estudios no sé, de este grupo o este segmento al que yo quiero enfocar mis esfuerzos de diseño o enfocar mis experiencias de usuario, sino esa persona que está allá en su casa, que está esperando que le llegue. Y por eso yo hablo tanto del e-commerce, porque más allá de que yo compre algo por internet y me llegue, que además ahorita con esta pandemia, yo pienso que las tendencias están cambiando hartísimo en teletrabajo, bueno, y en consumo de alimentos y de productos en general. Pues entonces, como te digo, o sea, el empaque se vuelve parte del producto, pero no solamente como que voy a crear una experiencia interesante, sino tengo que empezar a entender qué experiencias están buscando las personas, por ejemplo, en este momento que pasan mucho tiempo en su casa, dependiendo del producto. Entonces, si yo compro aguacate, si a mí me está haciendo falta tocar el aguacate y olerlo y bueno, no sé, como que hay que entender muy bien en la experiencia del usuario con respecto al producto, que cómo está cambiando eso, porque el hecho de que estemos encerrados cambia también mis expectativas sobre los productos. Ahorita estamos empezando a valorar las cosas más sencillas, a consumir solo lo necesario, o sea, eso es un cambio súper fuerte a lo que las personas quisiéramos experimentar con un producto. A antes que te mandan algo y te mandan entonces en el empaque una tarjetica, un sticker, no sé qué, entonces eso ya lo engancha uno con la marca, uno se siente que forma parte de, pero ahorita los usuarios yo pienso que estamos cambiando muchísimo por esto que nos está tocando vivir. Entonces, bueno, no sé, pienso que ese es como el reto de los diseñadores de adaptarnos y entender muy bien qué es lo que los usuarios quieren experimentar ahora después de esto o durante esto, pues. Perfecto. Y Carolina, respecto a esta pregunta, creo que Bueno, ibas a empezar hablando también de la situación actual. Ahí mencionaste algo. sí, sí.
Mira que precisamente, bueno, cuando me llegó la invitación al foro, al otro día tuve que salir a mercar. Y la verdad, pensaba mucho en esto, ¿no? Es el desafío que tenemos como diseñadores frente a una nueva realidad que no va a ser corta, ¿sí? Va a ser un poco más larga de lo que pensábamos. Y cuando llegué a la casa con el mercado, pues siguiendo todos los protocolos de la OMS y todo ese cuento, entonces rociar todo con desinfectante, sacar todos los empaques, y precisamente pensaba en los empaques, porque lo primero que hicimos, mi esposo y yo, fue sacar todos los empaques, lo que se pueda sacar, obviamente, por así decirlo, como traspasarlo a algo que nos da seguridad porque está en nuestra casa, porque lo hemos tenido limpio, porque no nos toca a otra persona. Y lo que hicimos con los empaques fue botarlos a la basura. Entonces, pensaba en todo esto del foro y yo decía, caramba, tenaz, porque yo les confieso, yo he sido de las que he comprado una botella de vino porque la etiqueta me parece bonita, y me he comprado también la caja de pastas porque la caja me parece bien diseñada, ¿sí? Total. Pues, muchas veces cuando salió la caja, no sé si recuerdan Top, el detergente Top, cuando sacaron la conmemorativa es súper retro, yo siempre compré la caja porque me pareció hermosa, ¿sí? Son cosas que yo no necesitaba, pero por el empaque, tengo mi debilidad por los empaques, entonces listo, las compraba. Pero en este momento que estamos viviendo, en esta coyuntura pues de la emergencia del COVID, de repente, digamos que eso pasa a un segundo plano porque para mí es más importante en este momento la función. Y la función es que mantenerme segura, ¿sí? Estar a salvo, por así decirlo. Entonces, creo que el diseño se enfrenta a un reto muy grande porque no podemos seguir, digamos, o sea, somos diseñadores porque nos encantan las cosas estéticas, porque nos preocupa que las cosas se vean bien, porque nos apasionan los detalles, sí, eso no lo podemos olvidar. Pero ahora tenemos un reto por delante y es, ok, ¿cómo nos adaptamos a esto nuevo? Entonces, no sé si quizás es explorar nuevos materiales, sí, que se puedan desinfectar más fácil, que se puedan limpiar. Por ejemplo, el cartón, en esos días que saqué el mercado, dije, el cartón no deberíamos volverlo a usar porque, o sea, vos limpias un cartón y se humedece y luego te toca que dejarlo que se seque. Entonces, me parecía súper práctico, por ejemplo, las pastas estas con Sazoni que vienen en su bolsa y que yo pude limpiar, ¿sí? O sea, me sentí segura, digamos, estoy hablando como desde, desde la posición de usuaria, pero también de diseñadora, cuando dije, esto lo puedo limpiar y lo puedo guardar. Entonces, creo que ya tenemos un requerimiento más como diseñadores en esta nueva etapa que estamos viviendo. Y creo que tiene mucho que ver con los materiales, ¿sí? Porque lo gráfico, nosotros, digamos que cuando diseñamos gráficos, soy diseñadora gráfica, entonces cuando diseñamos nosotros pensamos muy poco en materiales en realidad. Nosotros simplemente nos encargamos que eso se vea bien, que comunique de qué se trata el producto, que comunique los gramos, las tablas nutricionales. Eso es nuestra, digamos, preocupación. Y realmente yo creo que esa parte gráfica se puede poner sobre cualquier superficie. Pero creo que ahora un tema que va a ser importante, además por lo que decía Nidia, creo que estamos volviendo como hacia eso que es como lo básico, lo que necesitamos, somos mucho más conscientes de lo que consumimos y creo que ahora estamos como tratando de asimilar qué marcas son más humanas, ¿sí? Cuando veo una marca que es humana, trato como de acogerla más, porque precisamente siento más empatía con ella. Entonces, pues veo como esos dos desafíos, uno los materiales y otra cómo hacer que las marcas sean más humanas, más cercanas a nuestros consumidores. Yo creo que podemos seguir con esa misma línea de lo que estamos hablando en cuanto a los empaques, qué papel van a tomar en este momento. Y una de las preguntas, que por aquí la tengo, una de las preguntas de los participantes es, muchos proponen disminuir el uso del empaque ya que se ve como un generador de basura. ¿Cómo vamos a afrontar esta situación en este momento? Dale, Nidia. Bueno, pues así como decía Carolina, yo pienso que es súper difícil. O sea,
hay que pensar desde la perspectiva de lo que yo estaba hablando ahora, y es como que el empaque es una parte del producto. Y la experiencia de usuario en ese sentido nos puede salvar. Salvar quiere decir al mercado de los empaques, especialmente los empaques en plegadiza y microcorrugado, porque hay empaques plásticos. Bueno, el mundo de los empaques es muy grande, tiene muchos recovecos y muchas especificaciones, hay millones de materiales. El tema es que es un mundo muy golpeado precisamente porque la gente no sabe. Entonces, uno de una piensa en plástico o en papel y obvio, por el oficio o digamos la obligación del usuario no es saber, es que el empaque hable o que la marca me diga qué hacer con él y que me comunique que no es algo que me está sobrando, que no va a ser un empaque que apenas entre por la puerta, como decía Carolina, pues yo lo voy a botar porque además en esta pandemia yo no quiero que entre nada que alguien haya tocado. Pero también hay que ver eso como una oportunidad. O sea, yo lo veo más como que, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el diseñador y la marca para que el empaque se vuelva tan parte del producto? Porque además hay empaques primarios y hay empaques secundarios. Entonces el empaque primario pienso que empezará a tener mucha más importancia que el secundario. El primario es el que tiene contacto directo con pues, con lo que tú vas a consumir. Entonces puede ser que el secundario empiece a desaparecer, pero entonces eso qué oportunidades nos da para hacer experiencia de usuario en los empaques primarios y cómo eso se va a comunicar con la necesidad que tenemos ahora de lo natural, de lo seguro, de que el empaque me está protegiendo, bueno, una cantidad de cosas que ahorita están empezando a surgir en la forma en la que consumimos. Incluso después de que se acabe esta pandemia o que salga por allá en un año y medio la vacuna, etcétera, eso ya después de un tiempo, yo pienso que va a ser muy difícil empezarnos a lavar las manos como nos las lavábamos antes. O bueno, no sé, somos animales de costumbre, entonces hay que empezar a entender cuál es la importancia que va a empezar a tener el empaque primario y cuál es la que va a dejar de tener el secundario, que es el cartón o lo que sea que vamos a hacer como disposable, como que lo vamos a botar. Entonces, pienso que ese es el reto, pero yo lo veo más como una oportunidad, lo veo como una oportunidad súper interesante. Sí, yo quería también complementar ahí porque, antes de pasar a la respuesta de Carolina, porque es, digamos que un producto como lo son los medicamentos no pueden ser vendidos sin su empaque primario. Entonces, digamos que la desaparición del empaque, por lo menos por ahora, no está contemplada. Entonces, ahorita sí, sigamos con la respuesta de Carolina. Sí, precisamente como decías, yo creo que el empaque como tal no va a desaparecer, o sea, ha estado desde muchos años y como yo decía ahorita, yo creo que es que va evolucionando, pero tal como desaparecer, creo que hay algo con la conciencia ecológica y la conciencia del consumo. En esos días leía una señora que produce como algo así como 10 kilos de basura al año y es porque ella ha decidido ir a mercar con su bolsa llena de todos los frascos que tiene en su casa y entonces evita un montón de coger bolsas en el mercado. Bueno, o sea, son hábitos de una pequeña minoría, pero yo creo que el empaque como tal no va a desaparecer, sino que debe evolucionar. ¿Sí? Hoy en día enfrentamos el COVID, pero luego va a ser otra cosa. Antes del COVID teníamos todo esto de la huella ecológica y también muchos empaques tuvieron que evolucionar. Ahora tenemos el COVID, hay que enfrentar eso. Luego vendrá otro reto diferente que traerá otros cambios. Pero yo creo que, comenzando porque vos, ¿cómo podés, por ejemplo, no sé, apilar en una bodega o en un supermercado un producto si no está empacado? O sea, es impensable, digamos. No pensemos como en la parte del diseño, sino en la parte de logística, cómo mantienes un inventario, cómo puedes contabilizar unidades. O sea, el empaque cumple muchas más funciones allá que solamente hacerlo bonito, tanto, digamos, en la cadena de producción hacia atrás como hacia adelante, ¿sí? O sea, es algo que es completamente horizontal y yo creo que al final el usuario siempre le va a dar también confianza a ese empaque, porque vos confías más, no sé, va a poner un ejemplo así que me pasa a mí, por ejemplo, yo confío más en una quinoa que ya está empacada por Colombina, que tiene una bolsa Ziploc, a la quinoa que venden a granel.
por ejemplo, ¿sí? Porque de alguna forma te da también una sensación y eso hace parte de las experiencias. ¿Sí? Si a vos te van a decir que te van a vender un medicamento sin empaque, vos decís, no, o sea, jamás yo no me voy a tomar una cosa que no sé si está adulterada, si es nuevo, porque también el empaque da, digamos, como trabaja un poco en esa parte perceptual de nosotros de como de originalidad, de no adulterado, de limpieza, de que cumple con ciertos requerimientos técnicos de salubridad, etcétera. Entonces, eso hace también parte, creo yo, de la experiencia de usuario, sentir que vos estás comprando algo que es bueno, que está bien empacado, que te dé esa percepción pues, de confianza, ya es un rol muy importante. Entonces creo que de todo esto es entender que el empaque no desaparece, yo creo que debes evolucionar. Me parece perfecto. Vamos con la última pregunta y ya para ir terminando, porque bueno, se viene la otra parte del foro. Adriana Delgado nos pregunta qué opinión tienen sobre la decisión del INVIMA, que ella dice que cree que es del INVIMA, que dijo que ya el queso de hoja no podría estar empacado en la hoja, como viene así empacado tradicionalmente. Dale, Nidia, empecemos contigo. Hola. No, yo veo que hay una discusión súper fuerte con respecto a eso, pero digo yo que hay una discusión súper fuerte porque hay gente que dice que se han sancionado personas, que no las han sancionado, todos sabemos que especialmente en nuestro país y hablando, digamos que a calzón quitado, pues hay un montón de intereses de las empresas detrás de, y asimismo el INVIMA también le ha dado registro a unos productos que por ejemplo en medicamentos, ¿cómo se llaman? Medicamentos de medicina no tradicional y bueno, otra cantidad de cosas que uno no entiende o uno no sabe bajo qué parámetros. Pero bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hace mucho tiempo en el consumo de alimentos sucedió algo y es como que empezaron a prohibir una cantidad de cosas por sanidad, que era como hacer sancocho de leña, está prohibido, pero uno, pues eso no es una cosa que le hayan dado mucho ruido en los medios porque no, digamos que no es algo regulado así totalmente, pero uno no debería, está prohibido por la ley, está prohibido por la ley matar animales, por ejemplo, ay, compré una gallina y la vamos a matar y vamos a hacer un sancocho, prohibido totalmente la leche, pues en los pueblos que la vendan así en directo. Entonces, asimismo, desde el punto de vista como de los procesos sanitarios, y eso es muy complicado, pues controlar lo que pueda pasar con el queso de hoja, porque además es un proceso supremamente artesanal y no le podemos dar un registro, eso es a voz del INVIMA, a algo que no podemos controlar cómo es el proceso. Si ellos, además porque se supone que si ellos dan el registro, quiere decir que tú puedes consumir ese producto con plena tranquilidad y eso no implica, digamos, ningún peligro para tu salud. Pero hay muchas industrias de queso de hoja que no están certificadas, que son como en la casa. Entonces, yo pienso que eso pasa porque es un mercado muy difícil de controlar. Y no tiene tanto que ver con el empaque o con el material, porque materiales, pues, no, o sea, hay millones de opciones. La hoja además tiene mucho que ver con la experiencia, pero el tema del INVIMA tiene que ver es más con las normatividades de cómo preparan el queso y esas hojas en qué estado están para tener contacto primario o contacto directo con el alimento y cómo eso no va a implicar un riesgo para tu salud. Ya de ahí, si yo logro en mi empresa demostrar que en mis procesos yo soy totalmente aséptico, que estoy usando hojas totalmente asépticas y logro demostrar que eso no implica un riesgo para la salud, pienso que podría usarlo como una experiencia de usuario. Pero es muy complejo porque hay muchos mercados que no están formalizados. Ustedes saben en nuestro país eso cómo funciona. Entonces, sí he escuchado que es una discusión muy fuerte que hay pues con respecto al tema. Vale, Nidia, muchas gracias. Carolina, de pronto rápidamente para complementar y cerrar este foro. Sí, dale. Bueno, lo que explicaba Nidia es súper cierto. Ahí el INVIMA lo que hace es poder decir que revisa unos procesos,
Y creo que el tema de la hoja, el queso en hoja, es de muy pequeños productores, ¿no es cierto? Yo creo que sí es responsabilidad del INVIMA certificar lo que ellos puedan verificar. O sea, en eso yo estoy de acuerdo. Y lo digo siendo mi papá es un pequeño agricultor que tiene vacas y él saca 60 litros de leche al día. Y él tiene un señor que va en una moto y la empacan botellas de gaseosa lavadas y en botellas de todo lo que se encuentren lavadas y las entrega así. Te estoy diciendo, eso no lo certifica el INVIMA ni avala, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no pueden corroborar el proceso que tiene mi papá con todas sus vacas y todo, pues, detrás de todo ese, detrás de una botella de leche, ellos no saben qué va a haber. Lo que yo creo es que ya es decisión del usuario y depende de los valores que el usuario o el consumidor atribuye a ciertas cosas. Por ejemplo, yo les digo, a mí me encanta, yo vivo aquí en La Buitrera y a mí me encanta los sábados salir al mercado campesino y yo me compraba mi quesito envuelto en hoja. Sí, yo sé que eso no tiene certificado en INVIMA y yo no sé si eso lo hacen con todas las condiciones, pero a mí me gustaba por la experiencia porque lo sentía más casero, ¿sí? Simplemente por eso, porque en mis valores, en mi percepción, yo le atribuyo esa confianza. Ahora, otro usuario podrá decir, no, yo no sé si eso lo están lavando bien, si esos productos serán confiables o no. Yo no compro eso, yo compro el de Alpina que está empacado al vacío. Ah, ok. Entonces creo que allí va mucho también como los hábitos de consumo que uno tenga, que también van como derivando de sus principios y lo que le atribuyas valor. Sí, pero definitivamente yo creo que el INVIMA sí tiene la responsabilidad de certificar solamente lo que puede verificar. Listo, creo que nos ha quedado muy claro la percepción de las dos sobre este tema. Nidia, Carolina, de verdad quería agradecerles. Bueno, el tiempo fue la verdad muy corto, pero creo que respondimos todas las preguntas. Las quería también hacer la invitación, si se quieren quedar al siguiente foro, para que no se salgan de la conferencia. Si de pronto no pueden, pues no hay ningún problema. Pero nada, de verdad, muchísimas gracias. ¿Algo más por decir para finalizar? No, muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos los que están participando. Yo me tengo que ausentar porque tengo a mi niño chiquito por ahí corriendo, pero fue un gusto haber estado con ustedes. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, muy chévere que tengan ese interés y que de alguna manera encontremos cómo conectar todos los oficios, porque es que en diseño no podemos seguir trabajando pues, en el mundo laboral, el diseño gráfico, el diseño de empaques, el diseño, sino que debería haber como una sinergia. Entonces estos espacios son importantes para poder entender eso. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación. Vale, Nidia, muchísimas gracias. Que estén súper bien, chao. Chao, chao. Bueno, entonces seguimos a todos los participantes, pues como vieron, el tiempo es muy corto, entonces vamos a agilizar, vamos a dar rápidamente como la introducción al siguiente foro. Las experiencias interactivas son espacios que han ido evolucionando a estilos no tradicionales como la realidad aumentada y virtual u otros tipos de interacción. En esta sección de este foro la dedicaremos a abordar uno de estos nuevos estilos de interacción respondiendo a la siguiente pregunta. Es cómo usar el diseño de experiencias y el sonido para agregar valor a la experiencia del usuario. Entonces, nada, quiero hacer la invitación, si ya están listos, a nuestros siguientes ponentes y que nos cuenten cada uno sobre su experiencia trabajando en cada una de sus áreas. Ellos son Diana Mundo y Daniel Marín. Si ya están listos, pues nada, le damos la bienvenida. ¿Sí? Por aquí veo a Diana. Hola Diana, bienvenida. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nada, preséntate y ya vamos con Daniel. Listo. Yo soy Diana Mundo Espataro, yo soy diseñadora de medios. Actualmente trabajo como UX Designer en Discovery, parte del grupo de Discovery en el canal de Eurosport. Y mi especialidad en Discovery y en Eurosport y perdón si se me sale el inglés, que trabajo todo el día en inglés,
pero mi especialidad es más enfocada en Connected TV y todo lo que sea IoT y experiencias a través de voz. Perfecto, muchas gracias, Diana. Vamos con Daniel. Hola, Daniel. ¿Me escuchas bien? Creo que estamos teniendo problemas con Daniel. Hola, Daniel, ¿ahí nos escuchas? Eso ya. Activa el sonido, Daniel. Aquí Ahí. está. Listo. Listo, perfecto. Vale, Daniel, vamos con una pequeña presentación y empezamos a abordar los temas. Perfecto. Entonces, nada, te invito como a que te presentes ante los participantes, como, bueno, pues, tu nombre y tu experiencia, tu campo. Perfecto. Daniel, estamos esperando para la presentación. Ah, ya estamos en vivo, es que no sabía, pensé que nos estábamos Sí, preparando. sí, sí, dale, ya estamos. Ah, ok, bueno, entonces mi nombre es Daniel Gómez, yo soy doctor en ingeniería y mi área de trabajo es eh, el estudio de la cognición musical y sonora para crear sistemas interactivos. Esto involucra tanto el conocimiento de la mente musical, o por lo menos una entrada, o por lo menos unas preguntas más bien sobre cómo funciona la mente musical, y también la creación de diferentes modelos que puedan, digamos, imitar algunos aspectos de este comportamiento musical de la mente de los seres humanos. Todo esto, digamos, con el fin de crear sistemas interactivos que nos permitan, digamos, tener experiencias sonoras y musicales más profundas, más significativas, más interesantes, de más impacto tanto para nosotros como intérpretes o como músicos, si se quiere, como para la audiencia que está, digamos, presenciando o experimentando una presentación musical. Listo, Daniel, muchísimas gracias por esa pequeña presentación. Entonces, vamos a empezar con esta ronda de preguntas, por este foro. La primera pregunta, y quisiera empezar de pronto con Diana, es ¿cómo el sonido puede integrarse con el diseño de experiencias? Escuchamos su respuesta y vamos con Daniel también. Listo, gracias. Pues yo estaba pensando en esta pregunta y es muy interesante porque cuando pensamos en sonido, estamos pensando como en el sonido que vamos a crear para el usuario, en todo el sonido que vamos como a generar para crear una mejor experiencia. Pero en realidad el sonido, aunque lo diseñemos o no, siempre está presente en la experiencia. Si uno piensa, por ejemplo, en la experiencia utilizando un teclado, yo soy de los que yo no puedo usar el teclado con estos audífonos porque yo necesito escuchar el teclado y si no lo escucho, no hundí la tecla. Y acabo pegándole al teclado como si me hubiera hecho algo malo. Entonces, yo creo que todo eso siempre está involucrado y todo eso cuenta como sonido que es parte de la experiencia. Está el caso, por ejemplo, de este carro eléctrico, creo que era BMW, que lo crearon y era silencioso, completamente silencioso. Y resulta que la gente no sabía si el carro estaba prendido o apagado. Entonces, es como sonidos como tan básicos como el sonido del motor del carro forman parte de una experiencia interactiva con lo que sea, en realidad, con lo que sea que estemos haciendo. Yo creo que hay que pensar en todo el sonido que está alrededor, como en el contexto del usuario y cómo integrar lo que nosotros estamos generando, cómo recibir lo que el usuario está generando, ya sea
porque ellos crean sonidos, porque están hablando, porque de la forma en la que están interactuando generan cierto material sonoro alrededor de ellos, y es empezar a pensar cómo podemos jugar con todo ese sonido que no es necesariamente la música que generamos o los efectos sonoros o un earcon que generemos para una marca. Y yo creo que cuando empezamos a pensar en esa forma como más holística, como más de pensar en el todo, es que empieza a funcionar como la interacción con el sonido. Yo seguro que Daniel puede dar mucha más información en esto, pero cuando estamos escuchando cosas al mismo tiempo que las vemos, el cerebro empieza a crear como, a disparar patrones entre neuronas que no se despertarían y no se dispararían si no hubiera la presencia de sonido. Entonces creo que como que esto mejora siempre una experiencia y la hace como mucho más grande, ya sea porque hay sonido o por la falta de sonido. Muchísimas gracias, Diana. Daniel, algo para complementar de cómo puede integrarse el sonido al diseño de experiencias. Pues primero quiero aprovechar el momento para saludar a Diana, que hace mucho no la veía. Segundo, quiero como añadir un poco a lo que Diana está diciendo. Me parece que Diana llega al punto que es, ¿no? El sonido en sí es una gran experiencia, ¿cierto? Y esa visión que propone Diana de el sonido como metido en un cúmulo de estímulos como muy holístico, me parece muy valiosa. Tal vez quisiera añadir que el diseño de experiencias con sonido no es algo nuevo, sino que es algo que nos ha acompañado toda la vida, ¿cierto? Antes incluso de que existiera la frase o el concepto de diseño de experiencia, ¿cierto? Siempre hemos estado experimentando como seres humanos el sonido y han enriquecido toda nuestra vida y nuestro comportamiento y sobre todo nuestra comprensión del mundo, ¿cierto? Entonces, si quisiéramos preguntarnos cómo el sonido puede, digamos, integrarse o amplificar el tema de diseño de experiencia, tal vez podríamos tomar más bien un paso atrás y pensar cómo han sido las experiencias sonoras para los seres humanos a lo largo de su existencia, ¿cierto? También fuera de sistemas, digamos, digitales, cómo es nuestra experiencia con el sonido. Y en ese punto, cuando tomemos ese paso atrás y empecemos a realmente escuchar y comprender un poco nuestro contexto sonoro, vamos a tener un montón como de revelaciones, ¿no? De wow, es que el sonido me impacta. Como dice Diana, desde el momento en que yo hundo las teclas del computador, a cómo suena el carro cuando lo acelero, a cómo el timbre de la voz de una persona me puede afectar de una manera positiva o negativa, ¿cierto? Entonces creo que más que pensar de una vez en la problemática del diseño de experiencias, es como hacer unas reflexiones en nuestra cotidianidad sobre el sonido, y ahí encontraremos una gran riqueza que precisamente por lo embebidos que estamos nosotros en ese sistema o en ese universo sonoro, no lo notamos. La única cosa que quiero agregar sobre esto es que nosotros tenemos constantemente los oídos abiertos, a diferencia que los ojos, ¿cierto? Nosotros podemos abrir o cerrar los ojos, mientras que los oídos nunca los podemos abrir o cerrar. Entonces siempre estamos constantemente recibiendo información sonora, por lo tanto tenemos una experiencia y una profundidad para interpretar y recibir esta información de una manera completamente diferente. O sea, somos muy sensibles al sonido y no podemos interrumpir ese flujo de sensibilidad, a diferencia que la imagen. Entonces, a pesar de que vivimos en un momento histórico donde prima toda la información visual,
¿sí? Nuestro sistema fisiológico está mucho más, digamos, abierto, no de una manera metafórica, sino de una manera fisiológica, abierto a recibir los sonidos. Entonces esto también hay que tenerlo en consideración en el momento de pensar en experiencia sonora, ¿cierto? Si yo cierro los ojos, probablemente interrumpa mi experiencia visual, pero yo nunca puedo interrumpir mi experiencia sonora, interactiva o no. Daniel, muchísimas gracias. Excelente reflexión. La verdad no había caído en cuenta eso de que es verdad, nunca puedo cerrar los oídos. También me quedo con algo que dijo Diana y es en cuanto a esa experiencia que tenemos al momento de hundir las teclas de nuestro computador, y que a veces cuando las hundimos y no sentimos eso, no tenemos ese sonido, creemos que no quedó bien presionada. Y yo veía hace poco un video de un joystick, de un mando para gamer, donde alguien pensó en eso mismo. O sea, cuando el gamer, los que son, por ejemplo, de combate, de fuego, ellos tienen una rapidez de hundir esas teclas y ellos sienten el sonido de esa tecla, y cuando no tienen ese sonido que ellos ya perciben, saben que no lo hundieron bien y que no están disparando o jugando de la mejor manera. Entonces, interesante todas estas reflexiones. Vamos entonces con la segunda pregunta. Antes de entrar a la segunda pregunta, quiero recordarles a los participantes que puedan dejar algunas de sus preguntas en el chat para al final. Pues sabemos que el tiempo es corto, pero intentaremos responder algunas de ellas. Entonces, segunda pregunta, ¿hasta qué punto podremos integrar el sonido en interfaces web? Entonces, quería de pronto que Diana empezara respondiendo esta cuestión. Sí. Primero, Daniel, ¿cuánto tiempo? Sí. El tema de interfaces web y sonido yo creo que es un tema complicado, porque primero hay que pensar en la forma en la que los usuarios interactúan con web, que es muy diferente, por ejemplo, cómo interactuamos con aplicaciones móviles. En web, yo no sé ustedes cómo lo usan, pero yo tengo como 30 tabs abiertos dependiendo de lo que esté haciendo, y son todos completamente diferentes. Entonces, habría que hacer como un manejo muy delicado de cómo se integra el sonido, porque tampoco querríamos, como diseñadores de experiencias, crear como esa saturación que la gente después no sabe ni qué es lo que está oyendo, y es completamente caótico y al final no agrega nada a la experiencia. Y yo igual muy old school, pero yo entro en una página y si tiene música lo primero que hago es quitarla. Es como muy difícil acostumbrarse a ese tipo de interacción. Entonces, cuando pensamos en sonido en web, yo creo que tiene que ser algo muy bien pensado y tiene que ser algo que de verdad como que dé un valor agregado a la interacción que estamos teniendo con el contenido en esa página. Nadie va a una página para ver la interacción, o si vamos a una página para ver la interacción, vamos una vez, la vimos y ya está. Entonces, ¿cómo soporta el sonido, el contenido que yo estoy tratando de consumir en esa página? Yo creo que esa es como la parte esencial de utilizar sonido en una experiencia web. Ahora, por otro lado, está como el tema de no solo el sonido que sale del computador, pero el que entra también. Entonces, cómo utilizar, por ejemplo, voz para agilizar procesos de búsqueda, o para controlar la página web para personas que tienen problemas de motricidad. Entonces, ya empezamos a entrar como en este tema de la usabilidad, cómo podemos utilizar voz para controlar la interfaz web, o cómo podemos usar sonidos de la interfaz web para ayudar, por ejemplo, a personas con discapacidad visual o con discapacidades cognitivas, como gente con dislexia. Cómo podríamos ayudarles a navegar páginas web usando sonidos y usando como un poquito más, expandiendo el nivel de interacción que se puede usar. Lo que yo sí creo es que la web es principalmente una experiencia visual,
Y el sonido lo que tiene que hacer es mejorar esa experiencia, pero no puede ser, desde mi punto de vista, no debería ser una parte esencial de la experiencia. La web tiene que funcionar sin tener visuales. Es como cuando creamos una aplicación de voz, tiene que funcionar, la web tiene que funcionar sin tener sonido. Cuando creamos una aplicación de voz, esta tiene que funcionar sin tener visuales, porque es el principal medio de interacción. Ahora, los visuales mejoran la experiencia y hacen que todo sea como un poco más interesante y algo un poco más emocional y más, bueno, más interesante en realidad. Muchísimas gracias, Diana. Daniel, para complementar, ¿hasta qué punto podremos integrar el sonido en interfaces web? Sí, yo creo que estoy como bastante de acuerdo con varias cosas que dice Diana. En primera medida, me parece que tenemos que ser muy delicados en el momento en que diseñamos sonido para aplicaciones web, sobre todo porque la mayoría de las interacciones que tenemos con aplicaciones web son conceptualmente muy cacofónicas, en el sentido de que estamos teniendo muchas pestañas abiertas al mismo tiempo. Y una manera, digamos, de no comprometernos 100% con un contenido es mantenerlo silencioso. Si todas las páginas sonaran o nos propusieran una interacción sonora y las tenemos 10 pestañas abiertas al mismo tiempo, eso se vuelve un concierto bastante complicado, ¿no? Entonces, una manera de mantener esta cacofonía conceptual como distante es precisamente no involucrando el sonido. Hemos visto de alguna manera cómo cuando yo quiero hacer una inmersión en un contenido, hay un compromiso de la imagen y del sonido simultáneamente, ¿cierto? Cuando yo ya quiero acceder realmente a un contenido, yo sí me puedo comprometer en recibir imagen y sonido, perdón, de ese mismo contenido. Por ejemplo, cuando me meto a ver un video o cuando estoy en un videojuego, cuando voy a plantearme una interacción como de mediano o largo plazo, ¿cierto? Pero cuando yo estoy haciendo un browsing muy rápido, por ejemplo, por Wikipedia, si Wikipedia como que estuviera generando sonidos o estuviera generando como alguna respuesta sonora a nuestras interacciones, se volvería como bastante complejo también. Esta idea que era muy clásica de tener como un landing sound para las páginas, ¿no? Esto ha sido como un poco relevado porque, claro, abres 5 landing sounds y tienes es un concierto pues como de una cacofonía bastante compleja, entonces se vuelve difícil. También, segundo lo que dice Diana, de que me parece mucho más interesante cómo más bien las páginas de internet o las aplicaciones web sean capaces de recibir información sonora para dar una mejor experiencia para el usuario, además de lo que plantea Diana de solucionar problemas para personas que tienen alguna necesidad especial con la interacción motriz o con su voz. Hay muchos estudios muy interesantes donde a través del sonido se pueden interpretar, por ejemplo, estados emocionales de las personas, ¿no? Entonces, a través de hacer unos análisis que cada vez se hacen más simples y más claros, podemos entrar mucho más en una información de quién es la persona que está al frente de nuestra página web, sobre todo si escuchamos el entorno, si lo escuchamos decir unas cuantas palabras, podemos desde el punto de vista de creadores y diseñadores de las páginas enriquecer mucho nuestro conocimiento para brindarle una experiencia mucho más, digamos, sofisticada y una experiencia un poco más exclusiva para las personas que están en nuestras páginas. Entonces, creo que me interesa un poco más lo que va en la vía de analizar el entorno sonoro del usuario más que de estimularlo con sonidos. Súper bien, Daniel. Quiero que nos quedemos contigo porque tengo una pregunta que de pronto va con la misma temática que estamos llevando a cabo. Es una pregunta de un participante y dice, ¿hasta qué punto entonces sería conveniente usar el sonido para mejorar la experiencia sin llegar a contaminar la tarea que está haciendo el usuario? Claro, a mí me parece que esa es una pregunta esencial y que es muy delicada, ¿no? Si mi página es pues creo que depende mucho de la finalidad de la aplicación que yo tenga online, ¿cierto? Si mi página plantea o mi aplicación online plantea una interacción muy rápida o muy corta
creo que el uso de sonido debería ser evitado, ¿cierto? Pensemos en el ejemplo Wikipedia, pero por el contrario, si mi aplicación demanda una atención la cual el usuario, sobre todo, el usuario está dispuesto a brindar, entonces así el sonido ya sí va a ser muy enriquecedor para la experiencia, pero creo que no debe ser algo que debe ser, digamos, propuesto a la fuerza desde las páginas, sino que en función de la interacción que esté proponiendo la aplicación online, en función de la intención que demuestre el usuario frente a esa aplicación, es como se debe manejar el asunto del sonido. Es mucho más contaminante el sonido que la imagen, ¿cierto? Pensémoslo de esta manera. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, como hay un engagement de parte del usuario, entonces ya puedo amplificar mis canales de comunicación para incluir, por ejemplo, el sonido y la imagen y volver la experiencia una experiencia más rica. Pero creo que sería como en una etapa donde haya una mediación del usuario, pero no imponerlo. Una página impositiva en ese sentido es difícil, ¿no? Cuando entras a una página y hay un sonido, uno dice, wow, ¿esto qué es? Uno va inmediatamente a ponerle off, porque normalmente se vuelve molesto, ¿no? Entonces, creo que es una mediación que se debe realizar en función de la interacción que está el usuario queriendo hacer pues en nuestra aplicación web. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Diana, ¿de pronto algo para complementar en cuanto a la pregunta del participante? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con Daniel, que tiene que ser algo que va cuando el usuario ya ha decidido entregarte su atención, porque la forma en la que la mayoría de la gente navega Internet es saltando de una cosa a la otra, como algo muy rápido, algo muy, sí, muy rápido y como de muy poca atención. Ahora, lo otro que yo agregaría aquí es que le estamos ofreciendo al usuario por entregarnos esa atención. ¿Qué es esa experiencia extra que van a recibir por escuchar el sonido? Porque tiene que ser una decisión de ellos si quieren escuchar o no. Va a ser una decisión de ellos. Aunque nosotros lo pongamos a todo volumen, ellos siempre pueden poner en mute sus parlantes. Entonces es la decisión de ellos si ellos deciden entregarnos ese momento como esa exclusividad, porque uno no puede tener dos cosas sonando al mismo tiempo sin que se vuelva, como decía Daniel, una cacofonía. Entonces, cuál es el valor agregado que les vamos a dar y cómo les demostramos que de verdad vale la pena entregar como toda esa atención en nuestra página y en nuestra interacción. Yo quiero añadir algo a eso que está diciendo Diana que me parece muy interesante y es lo siguiente. Si bien en la primera parte pues, de esta conversación notamos que nosotros no podemos cerrar los oídos, pero sí podemos cerrar los ojos fisiológicamente, se subvierten estas posibilidades cuando estamos en la web, ¿no? Nosotros sí podemos apagar el sonido, pero nunca apagamos la pantalla, ¿no? Entonces hay una contraposición entre lo que nosotros podemos hacer y entre lo que las páginas o incluso los sistemas con los cuales consultamos esas páginas nos ofrecen. Y aquí hay algo como que es bastante interesante, contradictorio y es valioso no como notarlo, ¿cierto? Yo creo que en este punto en el que estamos con la saturación de información que hay, sí, la gente puede apagar el sonido, pero también pueden cerrar la pestaña. Entonces, si no les gusta lo que estás haciendo, si te están tratando de escuchar Spotify y vos seguís poniéndole tu música de tu juego, de tu introducción que ellos no pueden apagar, van a cerrar la pestaña. Entonces, como que el usuario tiene tanta libertad en este momento con todas las opciones que hay en Internet que es el trabajo del diseñador hacer que ellos se quieran quedar. Y dándoles opciones es generalmente una buena idea para que se queden. Sí, me gusta mucho lo que decís. Yo simplemente es que a veces reflexiono mucho sobre estos dispositivos como tal, ¿no? Y digo, porque muchas veces hundimos el botón de mute del computador y muy poquitas veces apagamos la pantalla del computador, o tal vez nunca, ¿no? Entonces ahí esa subversión de los valores de lo visual y de lo sonoro a mí siempre me ha llamado mucho
mucho la atención. Probablemente en 50 años esto cambie y las experiencias sonoras sean tan ricas y tan bien diseñadas que nos vaya a parecer mucho mejor navegar utilizando el sonido que la imagen, pero pues, digamos, esto es una utopía, si se quiere, ¿no? Pero ya está cambiando, perdón si nos estamos desviando del tema, pero yo creo que ya está cambiando porque con todo el tema de smart speakers en la casa, por ejemplo, en mi casa no puedo decir Hey Siri porque todos los dispositivos de la casa se prenden. Y eso es algo que está siempre escuchando. O la gente que tiene el Google Home o Alexa está siempre escuchando y es una interacción que siempre está abierta y es completamente sonora. De Al acuerdo. menos en mi caso, que no tienen pantallas todavía. Pero Claro. es una interacción completamente sonora y ya estamos un poquito más abiertos a ese tipo de interacción y a ese tipo de always on, de esa experiencia que siempre te está escuchando, que no es necesariamente, a veces estamos viendo una serie en Netflix y uno de los personajes se llama Siri. Entonces ya te imaginarás, nos tocó apagar los speakers porque se siguen prendiendo cada vez que el personaje grita. Entonces es como empezar a manejar ese tipo de experiencias que ya son completamente sonoras también, que no son lo más Claro, normal de momento, pero sí que está llegando a un punto donde es normal hablar con la lavadora. claro, sin duda. Me gusta mucho ese ejemplo que pones, Diana, porque para todos, pues todos estamos como, coincidimos en que este es el inicio de un shift, ¿no? En esa hipervisualidad que tenemos y estamos ya moviéndonos tal vez hacia un siglo un poco más sonoro y menos visual, ¿no? Definitivamente. Yo le hablo mucho al televisor, por ejemplo. Súper bien, muchas gracias a los dos, porque a nosotros la verdad nos encanta que la dinámica se vuelva así, que ya empecemos a que esto sea más una charla que un foro muy estricto. Bueno, sí, pero tenemos que seguir igualmente con las preguntas. ¿Cómo utilizar el sonido para agregarle valor a las experiencias de usuario? Podríamos empezar con Daniel. Pues yo creo que esto un poco ya lo hemos tocado, ¿cierto? Yo creo que el sonido es una modalidad que es bastante delicada porque, digamos, evolutivamente el sistema sonoro nuestro ha tenido una función muy especial y es alertarnos sobre nuestro entorno, ¿cierto? En particular, una de las razones por la que se cree que nosotros no podemos cerrar precisamente los oídos es para que cuando estemos dormidos, si viene un depredador, podamos despertarnos y estar siempre alerta, ¿no? Entonces, digamos que el sonido es una modalidad muy sensible de nuestra experiencia pues humana, por lo tanto tiene que ser muy delicada. También me parece que en esa medida de lo importante que es el sonido para nuestras vidas, en esa misma, digamos, relevancia debe ser el diseño de sonido para las experiencias de usuario. Algo que decía Diana y que creo que falta como amplificar un poco más en esta conversación, es que una cosa es que tú tengas una experiencia solamente sonora, otra cosa es que tú tengas una experiencia solamente visual y otra cosa es que tú tengas una experiencia audiovisual. Y si le sigues sumando modalidades y lo vuelves una experiencia áptica, sonora y visual, cada vez se enriquece mucho más la experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que es en función de el nivel de compromiso que tú quieras proponerle a tu usuario en la manera en que esa experiencia sonora debe existir, ¿no? No creo que sea la propuesta sonora la que en sí deba ser lo que enganche al usuario, sino que hay que ir como un paso más atrás y como ver las cosas desde un nivel más arriba y es pensar esas experiencias que nosotros estamos diseñando, qué tan profundas van a ser
para ese usuario. Volvemos otra vez a la idea de las páginas de Internet. Si quieres algo que sea muy rápido, de consulta muy rápida, tiene sentido hacer un diseño sonoro o áptico para Wikipedia, por ejemplo. O si tú quieres un compromiso y una experiencia mucho más profunda, claro que allí tiene mucho valor la experiencia sonora y de otras modalidades diferentes. Entonces creo que no es que todas las experiencias se enriquezcan a través del sonido, o todas definitivamente se deban enriquecer a través del sonido, sino que hay un tipo de experiencias que sí se pueden enriquecer a través del sonido, y no solo del sonido, sino de la mezcla y del contrapunto o del diálogo entre las diferentes modalidades como la imagen, el sonido, lo áptico, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Diana, ¿cómo utilizar el sonido para agregarle valor a las experiencias de los usuarios? Y yo creo que va también por el lado de lo que decía Daniel, del sonido siendo una modalidad muy sensible y cómo podemos usar sonido para crear como conexiones emocionales más fuertes que lo que podríamos crear solamente con un visual. Yo creo que, y va también por el mismo camino. Entre más sentidos añadimos a una experiencia, mejor la recordamos, porque hay como muchas más conexiones neuronales que se forman al momento de formar la memoria, hay muchas más posibilidades de traerla de vuelta con una canción. Por ejemplo, una canción de los 90 te recuerda exactamente lo que estabas usando el primer día que la escuchaste, los jeans que tenías, la camiseta, con quién estabas, en dónde, y todo ese tipo de conexión emocional, de carga emocional que viene como pegada del sonido. Yo creo que es muy interesante para la forma en la que creamos experiencias. Por lo mismo, por esa misma razón, el sonido también es buenísimo para el reconocimiento de marca. Entonces yo lo veo desde un punto de vista más comercial, pues por mi trabajo, pero en Eurosport, por ejemplo, estamos empezando, y ahorita hablo un poquito más de eso, pero empezando a mirar cómo podemos crear ese reconocimiento de marca a través del sonido en diferentes plataformas. Y yo creo que un ejemplo buenísimo en Colombia, yo no sé si esto todavía existe, pero es el camión de coordinadora, que, bueno, es tan icónico y uno sabe que es coordinadora y no importa si está en el baño, si está en la ducha, si está almorzando, pero sin tener que verlo es coordinadora cuando pitan. Entonces es como cómo llegar a ese nivel de reconocimiento y de algo que no significa nada, son que 4 notas, 5 notas ahí y es coordinadora. Entonces, ¿cómo llegamos a crear ese tipo de conexión a través de experiencias y cómo conectamos diferentes experiencias a través del sonido, en lugar de crear experiencias basándonos en sonido? Y luego también cuando estaba pensando en esto, pensaba que hay como unos dark patterns por ahí que se utilizan, por ejemplo, en las maquinitas estas de los casinos, que tragaperras se llaman, que uno tira la palanquita y bueno, y van todas las rueditas y de pronto hace cachín. Es como un sonido positivo que te dice, buenísimo, esto te hace feliz, otra vez. Y entonces, ¿cómo la gente ha aprendido a manipular el sonido? Precisamente porque estamos programados para entender diferentes patrones de diferentes configuraciones de melódicas y asociarlas a sentimientos positivos. Entonces, en Occidente, por ejemplo, una escala mayor generalmente genera sentimientos positivos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar todo esto como para crear un poco más
enriquecer un poco más la experiencia. Si es, por ejemplo, un videojuego y queremos que el usuario se sienta un poquito sentimental, cómo usar sonido, y no necesariamente música, sino configuraciones de sonido que nos ayuden a poner al usuario en ese estado emocional. Y lo último que quería añadir aquí es proyectos que están haciendo ahora para identificar la tecnología con reconocimiento de audio. Está llegando a tal punto que están haciendo proyectos para identificar con Alexa o con Siri qué está pasando en tu casa. Entonces, por ejemplo, si tu lavadora no pita cuando acaba de hacer el ciclo, que lo hace la mía, y entonces a uno se le olvida que se quedó la ropa ahí. Han creado una aplicación que uno la pone al lado de la lavadora, entiende todos los sonidos de la casa, entiende que esa es la lavadora, y cuando la lavadora acaba te manda un mensaje de texto. Entonces, es como empezar. Esta es una interacción que no usa sonido para agregar valor a la experiencia del usuario. El sonido es la experiencia del usuario. Y la interacción arranca del sonido. Yo creo que eso es una cosa que hay que empezar a explorar, porque hasta ahora no hemos tenido la tecnología para hacer algo tan poderoso como poder entender que esa es la lavadora, o que este es el lavaplatos, o diferentes cosas que se pueden analizar simplemente haciendo análisis de sonido. Quiero añadir algo a lo que dice Diana, porque me parece muy interesante, y es que son dos cositas. Primero, que un punto de partida para las personas que están pensando en cómo agregarle valor a las experiencias de usuario con sonido, siempre va a ser la psicología, ¿no? Lo que Diana nos estaba hablando ahora de que hay, digamos, por lo menos culturalmente, algunos patrones sonoros que simbolizan alegría o tristeza, o que más bien que evocan alegría o evocan tristeza. Estos son muy conocidos y ya existen y han sido muy estudiados desde la psicología, y son un grandioso punto de partida para nosotros diseñar nuestros sonidos. Y lo más interesante es que nos salimos un poco de la idea de música y entramos más bien en la noción como de estímulo, ¿no? Que es un poco menos como sofisticada y es un poco más clínica, si se quiere, pero no tiene que ser música, pueden ser unas combinaciones de estímulos que llevan adentro como una especie de código que culturalmente asociamos con algo, con una cosa o con la otra, como con alegría o con tristeza o con tranquilidad o con excitación, ¿no? Entonces, esos estudios los hacemos constantemente cuando estamos trabajando o enseñando incluso las tareas de diseño de sonido, y nos encontramos que así las personas no sepan música, ya están programadas para responder de cierta manera. Digo, programación por un lado cultural, ¿sí? A que las personas en Occidente, cuando escuchan cierta combinación de sonidos, lo asocian con tristeza, o con cierta combinación de sonidos lo asocian con alegría. Esto ya está codificado culturalmente. Ahora, cuando vamos al ritmo, que es una de las áreas que a mí me interesa un montón, hay algo que es mucho más interesante y más profundo, porque no hay una predisposición cultural, sino que ya hay algo que es definido desde el momento de que somos seres humanos, ¿no? Es algo que es transcultural. Por ejemplo, que cuando tú escuchas algo rítmico, tú te enganchas en algo repetitivo y tu cuerpo responde a entender, ese es el beat de este ritmo, ¿no? Es algo involuntario completamente, y no tienes que pertenecer a la cultura A o a la B o a la C, sino que es algo realmente propio de los seres humanos, ¿no? Entonces, este tipo de recursos son supremamente interesantes porque no tienen fronteras, ¿no? No tienes que hacer una pregunta, no tienes que ni siquiera introducir nada, sino que esos mecanismos que responden a esos estímulos sonoros ya están metidos aquí en nuestra mente, si pertenecemos a una cultura, o en el caso del ritmo, sin pertenecer a ninguna cultura, o bien perteneciendo a cualquier cultura. Y esto creo que es el oro, pues, para cualquier diseñador de experiencias sonoras, porque no tiene que ir a crear como metáforas sonoras, sino que el sonido en sí ya tiene un montón de cosas o de contenido simbólico al cual
digamos, se puede recurrir sin crear una elaboración propiamente musical, sino con el estímulo sonoro ya estamos evocando un montón de asuntos psicológicos, cognitivos, incluso emocionales, y esto es una gran riqueza para las experiencias de usuarios sonoras. Entonces, digamos que la construcción a la que quiero llegar es que la psicología ya estudia esto y los diseñadores de sonido, lo único que tenemos que hacer es ir a leer un poco esa literatura y traerla un poco a las experiencias que queremos crear. En esa nota hay música que está creada, hay un álbum, se llama Weightless y está en Spotify, que está diseñada para calmar a la persona. Y lo que hace es que tiene como diferentes beats que se alinean al ritmo del corazón y al ritmo de tu respiración, y lo que hacen es que como ya uno como que automáticamente trata de seguir el ritmo de la música con todo su cuerpo y es inconsciente, te empieza a calmar y te empieza a ayudar a regular la respiración, y es súper interesante todo el estudio que han hecho alrededor de eso. Y lo mismo lo hacen, por ejemplo, con los videojuegos. El diseño de la música para los videojuegos es increíble porque está diseñada para ayudarte a concentrar sin distraerte de lo que estás haciendo, de la tarea que estás tratando de conseguir. Y aún así como que mejora la experiencia del juego y te empieza como a acelerar cuando va a llegar ese momento emocionante. Yo uso música de videojuegos para cuando estoy haciendo workshops, para poder controlar como la velocidad a la que la gente está trabajando en las tareas que les estoy dando. Entonces, como con Final Fantasy, por ejemplo, que tiene una música súper bonita, pero además tiene como todo ese beat que yo puedo controlar cambiando de una canción a la otra. Se les va a acabar el tiempo, vamos más rápido porque necesito que acaben con esto. Y es cómo manejar todo eso, y no solo en experiencias que estamos creando como una página web o una experiencia de realidad virtual, es también cómo lo podemos aplicar en la vida cotidiana, todo lo que Daniel decía del ritmo y de todas las asociaciones que hacemos con la música y con el sonido en general. Diana, me parece muy interesante lo que estás diciendo. Quiero contar como también mi experiencia que va desde otro punto, ¿no? Yo tengo unos estudiantes que son muy jovencitos, están en tercer semestre, tienen creo que 18, 19 años, ¿no? Y la mayoría de esos chicos no ha tenido unas experiencias sonoras muy profundas, no son chicos que normalmente vayan a conciertos o que sus padres los hayan llevado mucho a conciertos, tienen como unas experiencias muy, digamos, básicas. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos temas, todos dicen, es que yo creo que las experiencias sonoras son muy subjetivas, ¿no? Y que eso que tú propones, de que es que la música de Final Fantasy me va a llevar a ciertos estados emocionales, ellos dicen, no, eso no pasa, ¿no? Es un asunto completamente subjetivo, pero cuando, digamos, pones a las personas, las llevas a que experimenten con el sonido sin volverlos conscientes de que están siendo partes de una estimulación, esto funciona bastante bien. Entonces, cuando hacemos preguntas sobre qué te evoca este sonido a una persona que nunca ha oído ese sonido o que no conoce ni siquiera ese tipo de música, muchas veces hay ciertas respuestas que son unívocas hacia cierta emoción o hacia cierto tipo de excitación, lo cual pues hace que las experiencias de sonido, cuando son bien diseñadas y bien pensadas, realmente tengan una efectividad independiente del conocimiento que las personas tengan a priori del estímulo o no, ¿no? Entonces, a donde voy es a reafirmar lo que Diana nos está contando desde un punto de vista práctico. Yo lo hago como desde un punto de vista un poco diferente porque es como argumentando con estudiantes, pero cuando hago experimentos en la clase, todos van muy claramente como a ciertas emociones o excitaciones o valencias de las emociones, y lo cual me parece que corrobora mucho pues que las experiencias sonoras pueden ser guiadas o nos pueden llevar hacia ciertos puntos muy congruentes o muy convergentes, sí, independiente pues, de nuestro tipo de
de cultura o de experiencia sonora previa. Yo creo que en eso también está lo que decías antes, que uno no puede cerrar los oídos. Y puede que ellos no vayan a conciertos, puede que no toquen instrumentos musicales o nada de esto, pero ellos ven películas, ellos ven series, juegan videojuegos. Entonces, todo esto ya como que condiciona el cerebro a qué esperar de cada una de esas experiencias. Yo creo que lo más obvio aquí es hablar de Jaws, de la película, con el tiburón. Jaws se llama, ¿cierto? Bueno, No sé cuál es. la del tiburón que ta, 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 Ah, ta. Jaws, claro, sí, sí, Jaws, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Bueno, ese es como muy, muy obvio lo que está pasando, lo que va a pasar. Es como, muévanse, y pone a todo el mundo en un estado de tensión increíble sin haber visto exactamente qué es lo que va a pasar. Y ya sabes qué va a pasar, solo por la música. Claro, Entonces es claro. como todo ese condicionamiento que tenemos también por la cultura popular, por televisión, por todo tipo de experiencias que tengamos que no son necesariamente musicales. Claro, yo quiero como resaltar aquí algo que estás diciendo, Diana, que tal vez se nos ha escapado, pero es que lo interesante de estos estados emocionales en los cuales nos embarcamos cuando estamos en experiencias multimediales, o no lo interesante, pero parte de lo interesante es la anticipación, ¿no? Que a través de los estímulos yo puedo anticipar qué es lo que va a pasar. Y por un lado, nuestra experiencia con esos, digamos, contenidos multimediales, algo de satisfacción es que yo pueda predecir lo que va a pasar. No, por eso nos encanta escuchar música y volver a escuchar la misma música, porque ya sabemos cuándo llega el coro, cuándo llega este asunto. Entonces, parte de lo que tú dices es muy interesante porque estar metidos en experiencias culturales, multimediales, por ejemplo, ver películas o jugar videojuegos o escuchar la radio, nos mete o nos va creando un bagaje sonoro, audiovisual, constantemente, de tal manera que cuando escuchamos cierto tipo de sonidos, ya podemos anticipar un poco qué es lo que va a pasar, porque lo hemos visto tantas veces en tantas películas y en tantos videojuegos, que ese patrón de que cierto tipo de música nos está anticipando que ya viene el drama o que ya viene la calma, lo podemos como revivir de una manera muy simple, ¿no? Entonces, como que esos patrones se quedan grabados en nosotros y los podemos como llamar o excitar, volviendo a poner cierto tipo de estímulos, ¿no? Hay un asunto muy interesante en esa recolección permanente que hacemos a través de los sentidos y en particular, pues como hemos venido hablando de la parte sonora, porque no podemos cerrar los sonidos, ¿no? Entonces, esa recolección y ese almacenamiento permanente de información nos va preprogramando, ¿no? Para que cuando ciertos estímulos lleguen ya sepamos un poco cómo responder. Y el hecho de que el mismo estímulo sí corresponda con lo que nosotros estábamos anticipando, nos da un montón de rewards neuronales y rewards cognitivos, lo cual nos encanta, ¿no? Entonces, si nosotros predecimos algo y lo que estamos viendo o escuchando, o viendo y escuchando, nos da como una reafirmación de lo que esperábamos, nos va a encantar esa devenir, pues, de lo audiovisual o de las modalidades que sea la que estemos trabajando. Entonces, esa reafirmación de nosotros predefinir algo y que eso llegue es fantástico para las experiencias, ¿no? Y a veces también el contradecir precisamente eso que estábamos esperando es también fantástico, ¿no? Cuando yo espero, aquí viene la tensión y aquí va a estallar la bomba y precisamente no estalla y se queda algo en una pausa, esa contradicción también nos da una excitación. Entonces, en el fondo aquí lo que estamos jugando es como con repetir las fórmulas, pero también contradecir las fórmulas. Entonces, un buen diseñador sonoro o audiovisual está, por un lado, invitándonos a repetir fórmulas que ya conocemos, pero también está, en ciertos momentos, contradiciendo la fórmula que esperamos, y ahí nos mantiene en esa palabra mágica que es la atención, ¿no? Atención constante al estímulo, porque me lo
estimula o porque me lo contradice. Pero en el fondo lo que hay es un diálogo permanente entre, esto te gusta, mira qué rico, pero luego te lo quito. Entonces, estoy un poco fuera de mi zona de confort, ya no estoy recibiendo el estímulo que esperaba, entonces presto atención, ¿no? Creo que me alargué un poco, pero creo que pasó un poco el mensaje que quería. No, súper bien, Daniel y Diana, ahí porque esa conversación que fluye así orgánicamente nos va resolviendo las preguntas de manera natural. Bueno, nos quedan pocos minutos, entonces quiero que respondamos una de las preguntas de los participantes que están en el chat. Y aquí hay una muy interesante, porque yo también escuché esta nota de voz, que no sé si de pronto a usted le llegó. Dice, no sé si han escuchado ese audio que puede ser percibido de diferentes formas. Unos entienden que dicen Janey y otros como Lauren, que son dos palabras muy distintas. ¿Podría este tipo de percepciones diferentes usarse a favor del diseño? Yo quiero responder sobre esto porque a mí este escenario de la ambivalencia sonora o gráfica o sensorial siempre me ha fascinado y me ha llamado mucho la atención. Todos conocemos mucho esas imágenes donde vemos una copa o dos siluetas de dos perfiles, ¿no? Y nuestra mente siempre está tratando de darle significado a todos nuestros estímulos sensoriales. Entonces, cuando vemos esa silueta en realidad no es nada. Entonces, nuestra mente está tratando de interpretarlo. No, es una copa. O a veces está diciendo, no, es una silueta. Y podemos pasar de ver copa o siluetas, pero nunca podemos ver las dos al mismo tiempo, ¿no? Nuestra cognición o nuestro sistema cognitivo tiene casi siempre como una especie de tablero donde nos dice es lo uno o es lo otro, pero no tiene dos tableros para decirnos es copa y silueta al mismo tiempo. Obviamente, conceptualmente sabemos que sí, pero cuando estamos en la experiencia, escogemos una de las dos. Y muchas veces lo que pasa es que nos cansamos de ver la copa, que nuestra mente nos dice, no, antes veamos la silueta. Y cuando vemos mucho rato la silueta, entonces dice, no, veamos la copa y estamos alternando. Yo hago un experimento muy interesante con mis estudiantes y es que les pongo un audio que no es nada, ¿no? Que es un audio, que es una frase de algo que yo estoy diciendo, pero está tan filtrada que no se puede reconocer. Luego les pongo un texto que corresponde a la frase que yo estoy tratando de decir o que yo estoy diciendo, pero que está muy filtrada. Ellos leen la frase y vuelven y escuchan el mismo audio, que el audio realmente, acústicamente, no es inteligible, pero al tú anteponer en ese tablero cognitivo una frase que la puedes leer y escuchar el sonido, mágicamente, cuando escuchas ese sonido, escuchas las palabras que yo te dije que decían en ese sonido, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que está pasando ahí es como una especie de alucinación, ¿no? Donde en un sonido que no estaba cargado de un contenido claro e inteligible, al tú sumarle una modalidad que es el texto, ya tú puedes escuchar, y es increíble porque realmente escuchas el mismo sonido que está completamente tergiversado y que es ininteligible, lo escuchas como si ya tuviera una frase o una palabra clara que tú pudieras escuchar, ¿no? Entonces, a donde voy es que nuestro sistema cognitivo es capaz de crear unas alucinaciones muy interesantes y son muy, digamos, fáciles de acceder a ese mecanismo con un audio muy pobre, pero con una capa adicional de decirte, hey, lo que dice en este audio es esta frase, como con esa poca calidad del audio y leyendo una frase podemos imaginarnos de que el audio sí está diciendo lo que nosotros podemos decir. Entonces, en nuestro sistema cognitivo está siempre muy dispuesto a darle sentido a todo, entonces podemos estimularlo de maneras muy inteligentes y muy simples en el fondo para crear cierto sentido que va en una dirección o en otra dirección. Entonces esa ambivalencia la podemos nosotros sobreestimular. Si por ejemplo con un audio le ponemos una frase o la otra, entonces esto crea esas ambivalencias y no solo son sonoras, sino visuales y multimodales en el fondo. Perdón. Ok, antes de para apoyar este evento, la comunidad idealista, quien reúne a personas con ideas que impactan positivamente a la sociedad, con voluntarios que quieran hacerlas realidad, AmadLab, estudio enfocado en el branding, web y marketing digital, el cual se destaca por llevar a cabo el desarrollo integral para la construcción y posicionamiento de marca.
a Entre Diseño, una comunidad creada por estudiantes de la Javeriana, los cuales se abren espacio e invitan a reflexionar y retroalimentación sobre procesos de diseño, y a diseñadores colombianos por estar interesados en la sección de preguntas, y vamos a dejar el perfil de Instagram para aquellos que vayan y conozcan un poco más. Vale. Listo, muchas gracias, María José. Bueno, creo que así... Yo quería añadir algo en esa pregunta, perdón, antes de que cerremos. Rápidamente, Diana, dale. Listo. Que yo sí creo que la parte cognitiva tiene gran peso en cómo interpretamos lo que escuchamos, pero también hay diferencias fisiológicas en lo que ciertas personas escuchan en comparación de otras. Entonces sí, va a haber gente que escuche más de una parte que de otra, y creo que por esa razón el proceso cognitivo les lleva a una palabra, mientras que hay otras personas que tienen como más sensibilidad hacia ciertos sonidos que son diferentes, y su proceso cognitivo los lleva hacia la otra palabra, que es lo mismo, es algo parecido a lo que pasaba con el vestido, la foto del vestido que era azul o dorado, que dependiendo pues como de tu fisiología y de conos y bastones, es como la misma lógica que aplica para el sonido, que la fisiología de un ser humano al otro no es exactamente igual, y eso nos lleva como a ver las cosas un poquito diferentes y hacerlo todo un poquito más interesante. Bueno, no, ahí, muchísimas gracias. Ahí lo dejo con Mónica Romero, que ya nos va a dar los agradecimientos. Vale, entonces a todas las personas de la audiencia, muchísimas gracias por participar. De antemano, pues, perdón por todos los problemas e inconvenientes que se presentaron al inicio. Y nada, los invito a que sigan haciendo parte de la FEDI en los próximos eventos, pues el día de mañana también. Damos como terminada la actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan Cerón, a los ponentes, a todos los que han estado a cargo, y en serio, muchas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Un placer conocerlos, a los ponentes. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.